¿Qué tal su semana de exámenes? ¿Todo bien? No dormimos, estuvimos cansados, estudiando. Vale, negro. Lo que les toca, ¿no? Un par de años. Luego va a ser peor. Perfecto. Bueno, ya con todos, espero que todos estén más o menos tranquilos con el curso. Ya la última semana hice los exámenes, la mayoría ha salido bien. Creo que ha habido más del 98% de aprobados en todos los tipos de examen. Corregimos una que otra pregunta, la grabación la tienes, Perla, luego la que se nos compartiste, ¿no? Ya, igual me la compartes porque tenemos que guardarla, ¿te acuerdas? Y no podía descargar. Y entiendo que no hay mayor problema y ya, si hubiera problema ya no se puede solucionar porque ya pasó una semana. Entonces, más o menos, estoy la verdad experimentando con las preguntas. Algunas las saqué de un banco, algunas las corregí con apoyo de inteligencia artificial, otras las vi de residentado. Ahora que voy a dictar un banqueo en la academia la próxima semana, voy a ver si hay preguntas. Y voy a revisar bien las preguntas también de salud, a ver si ha venido algo. Pero el diseño no debería ser complicado. Si es que manejamos más o menos algunas cuestiones. Hoy vamos a ver precisión diagnóstica, ya que hay dos cosas. Uno es nuevamente la parte de diseño, donde la clase muere diciéndoles que un enfoque de precisión diagnóstica tiene, dependiendo de la etapa, múltiples diseños, donde habitualmente el diseño que siempre tienen que tener en la cabeza cuando escuchan un estudio de precisión diagnóstica, porque es el diseño habitual en primeras etapas, es un estudio que es observacional, transversal, analítico. ¿Okay? Agarra un grupo de personas a quienes se les ha tomado ciertos exámenes, a algunos se les ha tomado cierta evaluación, que es el Standard of Care, el Gold Standard, el estándar de tratamiento, perdón, el estándar de diagnóstico, que estamos hablando de diagnóstico, y agarro otro grupo de personas en las cuales voy a probar un nuevo enfoque diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? Ver de forma comparativa qué tan bueno, si es igual o mejor en dos conceptos, si es igual de válido, igual de preciso, que es el mismo concepto que ustedes recuerdan cuando en algún momento se han tenido la oportunidad, han hablado de instrumentos de evaluación, es la otra prueba, ¿no? Ejemplos varios, durante pandemia, por ejemplo, ¿cuál era el estándar de diagnóstico, ¿no? Inicialmente, ¿cuál era? Para COVID-19, el PCR, prueba molecular, ¿cierto? De diversos tipos, incluso hubo luego también estudios de precisión para PCR. ¿Qué pasó a lo largo de los meses? Se crearon pruebas de detección rápida, ¿no? Hasta que en algún momento se llegó a evaluar o a determinar que en cierta etapa de la enfermedad estas pruebas rápidas tenían similares indicadores de validez que las pruebas moleculares, lo que sirve o lo que sirvió en algún momento en el mundo para tomar decisiones. ¿Qué decisión se tomó? Que los diagnósticos se hacían con pruebas rápidas y ya no con la necesidad de pruebas moleculares. Es una decisión que fue de las acertadas, a lo menos en el país demoró creo al menos unos 4 o 6 meses en aplicarse, pero agilizó, ¿no? el proceso de manejo de la enfermedad. Otro ejemplo que se puede dar durante pandemia es el tema de diagnóstico a nivel de lesiones pulmonares en COVID, ¿no? Habían varias escalas, habían escalas de severidad tomográfica para determinar si un paciente tenía mejor o peor pronóstico, enfoque pronóstico, enfoque también de predicción, se pueden hacer con enfoques de precisión diagnóstica, que son enfoques diferentes para hacer similares indicadores, pero en este ejemplo lo que se hacía era, tienes tomografía, será la radiografía simple de tórax igual de precisa para pronosticar un caso severo.
no se llegó a concluir ello, pero en entornos de bajos recursos, de países de medianos, bajos ingresos, muchas guías de práctica clínica adoptaron, por ejemplo, el enfoque con radiografía simple, debido a que, por ejemplo, en Perú, ¿sabían cuántos tomógrafos teníamos en ese época en el país? Hay un reporte de Defensoría del Pueblo, creo que teníamos solamente 300 o 500 tomógrafos en todo el país, ¿no? O sea, que era algo, y eso menos, que era algo bastante irrisorio. Entonces, para todos los que van a hacer clínica en general, hay dos cosas que siempre tienen que tener en la cabeza. La primera, que muchos médicos asistenciales tienen bastante claro, y lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana son experimentos, ¿no? Se encantan con los experimentos. Ya habíamos hablado de la primera parte, que a veces se conoce muy poco de observacionales, pero hay ciertos diseños que siempre van a estar a ustedes leyendo en la parte clínica, ¿no? Y en la parte clínica se encantan con experimentos. ¿Por qué? Porque los experimentos, ¿qué eran? El diseño predilecto para determinar enfoque causal, ¿cierto? Y particularmente, ojo, en el escenario en medicina donde queremos determinar si una intervención, medicamento u otra cuestión es mejor que otra, igual de buena que otra, o no tan, o al menos tan buena como cierta cosa, esas tres configuraciones de hipótesis las vamos a ver en estas clases que vienen. Sirve mucho, ¿no?, tenerlo claro. Pero tal cual tienen que tener en claro los enfoques de precisión diagnóstica, porque hay muchos conceptos de esto que ya lo van a ver en epidemiología, que tienen que tener bastante claro, ¿no? Ahora vamos a ver conceptos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, indicadores de verosimilitud, y vamos a ver algunos conceptos adicionales que nos van a servir. Desde un enfoque diagnóstico, perdón, de un enfoque de la clase, solo vamos a hacer alguna pincelada para que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan para abordar el diseño. Para nuevamente retomar el tema de diseño, hemos dicho que en diagnóstico el principal enfoque o el principal diseño que tenemos que tener a la cabeza, ¿cuál es? Observacional, transversal, analítico. Sin embargo, esto de acá, o para un enfoque de diagnóstico, hay que saber bien en qué momento nos encontramos. Porque acá vamos a ver que dependiendo del momento en el cual se quiera evaluar la prueba diagnóstica, se va a poder configurar diferentes enfoques de diseño. ¿Qué pasa si es que yo he creado, por ejemplo, imaginemos un nuevo aparato de diagnóstico que tiene como fin evaluar de forma pronóstica alguna enfermedad hacia futuro? No me va a bastar para demostrar que tiene un enfoque pronóstico hacer un estudio transversal, ¿cierto? Tendré que meter en mi diseño algo relacionado a un enfoque longitudinal prospectivo para poder abordar ese objetivo. Si es que yo quiero, por ejemplo, tener bastante bien enfocado que mi dispositivo, porque hablamos mucho del concepto de dispositivos médicos, muchas cosas que se evalúan son dispositivos o procedimientos, tiene, por ejemplo, una valoración bastante idónea, quiero demostrar una estrecha relación causal, no me va a bastar con un enfoque observacional transversal, analítico, tendré que utilizar como sucedáneo, un concepto también de diagnóstico, un diseño más sofisticado como un diseño experimental. Así que este es de los temas que vamos a ver, se pueden encajar dependiendo de la necesidad que tengamos para poder abordar los objetivos de forma bastante puntuales. ¿Ok? Recordemos qué es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Alguien tiene un concepto claro? Van a ser médicos. ¿Cuáles van a ser sus principales funciones como médicos? Tratar, diagnosticar, ¿qué más? Prevenir, como dices, hacer un seguimiento, valorar determinadas cuestiones, ¿no? Dentro de educación médica esto se configura bajo el concepto de razonamiento clínico, o razonamiento clínico en general, que tiene básicamente dos componentes, ¿no? Actualmente, o bueno, hasta donde
yo estaba explorando el tema con algunos colegas, el enfoque de razonamiento diagnóstico y el enfoque de razonamiento terapéutico. Básicamente, ustedes tienen que tener competencias para hacer estas dos principales actividades. Tener capacidad para poder discernir adecuadamente una enfermedad, ¿no? Y tener la capacidad para poder manejarla. Lo mínimo que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿no? ¿Qué enfermedades, qué competencias para el nivel en el cual se encuentran? Porque van a ser médicos generales, eso ya depende de la priorización, los objetivos de cada plan curricular de cada programa en el mundo, ¿no? Y para hacer cada una de esas actividades ustedes requieren conocer ciertos conceptos. Entendamos que las pruebas diagnósticas son procedimientos, actividades que sirven para determinar si se tiene o no se tiene una enfermedad. ¿Ok? Determinar si se tiene o no se tiene una enfermedad. Es dicotómico. Tú estás enfermo o tú no estás enfermo. Tú no puedes estar más o menos enfermo. Yo no puedo tener principios de diabetes, ¿no? Yo no puedo tener principios de neumonía. Si te mojas el cabello y quedarme con el cabello mojado, te va a dar principios de neumonía, ¿no? Que a veces escuchas a las personas, ¿no? Que es correcto un enfoque coloquial, ¿no? Pero para objetivos de diseños y objetivos de este tipo de estudios, tu objetivo es determinar claramente si es que tú tienes o no tienes una enfermedad. En el transcurso, obviamente, cuando tú determinas o tú tienes la seguridad de tener una enfermedad, puedes hacer muchas cosas. Porque imaginemos todos los estudios que hemos hablado previamente. Imaginemos un estudio de reporte de casos. ¿Ok? Imaginemos un estudio de reporte de casos que te dice: voy a reportarte un paciente con esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Mejor Guillermo Barra, que no le conozco, me recuerdo un poco más, que me olvidé casi todo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para Guillermo Barra? Criterios diagnósticos para COVID, ya que lo saben todos. ¿Cuáles eran los criterios diagnósticos para COVID? Ojo, una cosa es sintomatología, otra cosa son criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos para lupus. ¿Quién quiere ser reumatólogo? Tienen que saberse todos esos 10, 20 criterios. Criterios de Atlanta para pancreatitis aguda, ¿alguien se los recuerda? Tokio para colecistitis, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero sí saben que existen formas de abordar un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa cuando nosotros abordamos los diseños previos es que hasta hace 8 clases o 7 clases estábamos hablando de que ya estábamos seguros de una enfermedad, ¿no? Yo tengo como objetivo determinar lupus en un hospital. Vamos a escribir un caso de lupus. Pero ese es el punto en el cual nos ponemos a discutir o a preguntarnos si realmente la forma en la cual se hace un diagnóstico ha sido correcta o no. La suspicacia en relación a la capacidad que hemos tenido para diagnosticar correctamente algo, parte del razonamiento diagnóstico tiene que ver con este curso, con esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta a lo largo de la clase que podemos nosotros no solamente tener suspicacia con respecto a si hemos diagnosticado bien o mal algo, sino que podemos diagnosticarlo mejor o podemos diagnosticarlo quizás peor, dependiendo qué cosa, el instrumento, procedimiento, dispositivo que tengamos a la mano para configurar este razonamiento diagnóstico, porque es diferente que yo agarre y acá en Perú te diga: para diagnosticar tuberculosis se requiere tal y tal y tal criterio, y me vaya, por ejemplo, a un país de otra latitud y te digan: para diagnosticar tuberculosis se requiere un inexpert para todos. Entonces, cuando ves una serie americana, ¿no? Para diagnosticar una pancreatitis, a todos les hacen tomografía, ¿no? O perdón, una apendicitis, ¿no? A todos tomografía. En cambio, acá que utilizas Alvarado, por ejemplo, ¿no? Y te enseñan eso habitualmente. Entonces, la capacidad de discernimiento diagnóstico depende de muchas cosas. Y dependiendo de cómo vamos a discernir un diagnóstico, podemos luego explorar qué cosas. Causas, no del diagnóstico, ya hablamos de la enfermedad, ¿no? Que puedo producir una enfermedad y que no, y esas causas pueden ser componentes del proceso diagnóstico per se,
podemos evaluar mecanismos, causas, mecanismos, cómo se dio la situación, y eso puede también ser parte del proceso diagnóstico per se. Obviamente, si es que yo diagnostico adecuadamente, puedo también adelantarme a qué cosas, a que la enfermedad no se complique, a que no pase un estado más severo, etc. Y finalmente podemos estar seguros de que vamos a poder administrar una correcta medida en salud, ¿no? La prueba diagnóstica, nuevamente, cualquier método para obtener información y establecer finalmente un diagnóstico, si está o no está enfermo. Ahora, desde todas estas perspectivas, entender que el concepto de salud es bastante amplio, pero a la vez bastante interesante, ¿no? Porque, ¿qué hemos dicho que se puede evaluar mediante estos diseños? Por ejemplo, un dispositivo, ¿no? O ya creamos una nueva versión de un tomógrafo, un nuevo software, hacemos hoy día un nuevo software para ya evaluar, por ejemplo, qué sé yo, con ayuda de inteligencia artificial, guías vasculares en situaciones de trombóticas, vasos pequeños cerebrales, ¿no? Para manejo de stroke, por ejemplo. ¿Qué podemos también evaluar mediante este diseño? Por ejemplo, pruebas que ya no son a través de dispositivos, sino pueden ser pruebas, digamos en general, moleculares, pruebas que tienen alguna relación biológica. ¿Qué más podemos evaluar mediante este enfoque? Procedimientos. Verse un procedimiento, por ejemplo, una forma de hacer cierta situación puede pronosticar o puede no pronosticar un mejor abordaje. ¿Qué podemos abordar de esta forma también? Criterios diagnósticos. Porque tú agarras y van a haber múltiples estudios que dicen posibilidad diagnóstica del score de Alvarado para apendicitis aguda, por ejemplo. O sea, realmente para poder utilizar un score que parece muy simple, ¿no? Determinar 5 cosas o 4 cosas que pueden diagnosticarte una enfermedad, también son susceptibles de ser evaluados mediante este enfoque. Enfoque complejo, pero enfoque bastante, o mejor dicho, diseños que son bastante útiles, ¿no? Ahí en el ejemplito están viendo, por ejemplo, ¿no? Para poder valorar, según lo que podemos ver, imaginemos que estamos hablando de infertilidad, ¿no? ¿Cómo se puede ver infertilidad? Que si lo agarras y le dices, a ver, vamos a pesarte los testículos, ¿no? Te lo vamos a pesar. Te digo, uy, pesa 2 gramos menos de lo que dice el libro, eres inferno. ¿Les parece lógico? No, sino, ¿qué más podemos hacer, por ejemplo? A ver, ten relaciones sexuales con tu pareja al menos 30 días consecutivos en un mes. ¿Cuánto tiempo es el criterio para empezar a agarrar infertilidad en una pareja? ¿Nadie quiere ser ginecólogo? ¿No? ¿3 meses? Más o menos, creo que sí, no lo recuerdo bien. La cosa es que tienes otra forma de evaluarlo, ¿no? O agarras, tómate una prueba, al menos para la parte del varón, toma una prueba externa y podemos verlo al microscopio, ¿no? O podemos hacer una valoración adicional. Diferentes formas de llegar o tratar de llegar a la misma conclusión. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será mejor? No sé, para mí es más fácil en mi pueblo, me compro una balanza milimétrica y me pongo a pesar, ¿no? Todos los valores, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cómo nosotros podemos determinar ello? En diferentes enfoques, ¿ok? Y van a ver que esto de acá es algo que es de lo que más cambia. Recuerden, en el mundo de la medicina, actualmente, todo el enfoque de crear nuevos procedimientos o tecnologías para abordar temas diagnósticos es bastante importante, aunque ustedes no lo vean porque estamos en un país que consume tecnología y particularmente no la produce. Van a darse cuenta cuando entren mucho a este campo que constantemente se están produciendo nuevas formas de evaluar diferentes situaciones, no solamente medicamentos. Dos conceptos que nunca se tienen que quitar de la cabeza: el concepto de validez y precisión. Validez, palabra complicada en diseños, en epidemiología, en estadística.
Recuerden que validez es una palabra que nunca se la tiene que quitar de la cabeza, pero tiene diferentes configuraciones, ¿ok? Hay validez de un enfoque estadístico, ¿no? Validez interna, validez externa, lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, validez interna, los sesgos, ¿no? Hay otros enfoques relacionados a validez, como la certeza de que suceda algo, ¿no? Si es válido o no es válido, es correcto o no es incorrecto. Validez es un enfoque un enfoque de diagnóstico o un enfoque donde tú buscas ver qué tan válido es algo para detectar un objetivo. Es la capacidad que tiene el instrumento para detectar correctamente lo que quieres detectar. ¿Ok? Si yo tengo una tomografía y te digo que este instrumento sirve para detectar una lesión parenquimal pulmonar, yo te lo puedo aseverar bajo cierto indicador numérico objetivo, por ejemplo, y afirmarte que eso que tú estás viendo en la tomografía realmente es una lesión parenquimal, no es otra cosa. Si yo tengo una prueba para COVID y digo que es válido, o afirmo que es válida para detectar la enfermedad, yo te puedo hasta cierto punto asegurar de que ese paciente que está detectando realmente tiene la enfermedad. Ojo, detrás de eso hay algunos indicadores que vamos a ver posteriormente. ¿Y qué es la precisión? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, están viendo, pero ¿qué es la precisión? ¿Qué se les hace una idea con la imagen? Sí, perfecto. Que cada vez que yo utilice la prueba, los resultados sean similares. Yo uso una balanza ahora, una balanza calibrada. Me compro una balanza alemana y me compro, ¿cómo eran los ejemplos antes? ¿No? Una balanza china. Ahora la verdad ya como que eso no importa mucho, ¿no? Balanza bien calibrada. Imaginemos que compramos una balanza importada de buena calidad y le compro la balanza a mi vecina la pollera que me roba el peso en kilo de pollo todos los fines de semana. Y nos pesamos. Entonces yo me peso a mí y me dice que peso 40 kilos. Y yo me voy tranquila a mi casa y digo, bajado bastante de peso. Cosa que es mentira, ¿cierto? O sea, ni a balas peso 40 kilos. Ese instrumento no es, o ese resultado no es válido. ¿Y qué pasa si yo peso ahorita, me pesan los 79 kilos que peso y agarran y los pesamos a todos? Y a mí me pesa una balanza 79, otra balanza me pesa, la misma balanza a ti te pesa 67 que pesarás, por ejemplo, y a todos los pesa correctamente. Siempre da un valor cercano al valor real, pero siempre lo da en constantes evaluaciones. Ese instrumento es preciso, porque siempre te da un resultado cercano al que es correcto en múltiples situaciones. O cuáles son las configuraciones erróneas bajo ese concepto. Un instrumento puede ser muy preciso, pero el resultado puede no ser válido. Esa balanza me puede medir a mí 40 kilos, y a todos ustedes los va a medir 20 kilos menos de la media, por ejemplo, o 20 kilos menos del punto exacto. Ese instrumento es preciso porque siempre te da precisamente o constantemente los resultados equivocados, pero los resultados no son válidos, ¿no? Entonces, el concepto de validez y precisión, enfóquenlo desde esa perspectiva. Desde un enfoque de instrumentos, de procedimientos, es válido cuando me da un resultado correcto y es preciso cuando constantemente me da el mismo resultado. Aplicación práctica. No quiero hacer epidemiología, pero es aplicación práctica. ¿Qué nos enseñan a nosotros para diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Cómo se diagnostica hipertensión arterial? Desde la perspectiva de la medición, 3 medidas consecutivas, pero dejando cierto tiempo en una persona bajo ciertas características, ¿cierto? Realizadas por un profesional que paga. Y teniendo ciertos dispositivos a la mano, ¿no? Porque todavía existe esa disyuntiva entre, oye, un manómetro, o vamos a usar algo digital, por ejemplo, ¿no? Y tú hablas a una persona y te dice, doctor, mi marido tiene hipertensión. ¿Por qué, señora? Porque mi hijo me trajo este manómetro digital que lo compró y lo he medido todo un mes, todos los días, doctor. 4 veces al día, 5 veces al día.
y en toditas me sale compresión arterial. ¿Qué te pones a pensar con ello? La señora está en lo correcto, su marido tendría hipertensión, le vas a decir que venga interdiario, estás en tu cero, la señora lleva 5 horas hacia arriba, ¿no? Su hijo le compró su manómetro porque tuvo la oportunidad de hacerlo y la visitó y luego se fue. O sea, podría ser presuntivo, es que depende también del manómetro y si está descalibrado. Ya. Y si es digital. O sea, si es que... Si es de brazo o si es de muñeca. No, pero si es que no es... Tú estás diciendo que el manómetro no es válido. Claro. Dices, si no es válido, quizás... Pero mira, pero constantemente te han medido valores similares. Claro. O sea, es preciso, por ejemplo. Vale, pero puede no ser válido, es una buena afirmación, ¿no? Y no le puedes pedir a la señora que vaya 5 horas. Y si es un manómetro, a ver, digamos, si es un Richter y te viene y te dice, ¿sabes qué? En mi casa tengo esta. Puede estar tomando mal. Puede estar tomándolo mal, lo está tomando bien. Pero ese es lo que... Bueno, si no deja tiempo entre cada medida, también se va a aumentar. Pero tú dices que dejes tiempo entre cada medida porque es la facilidad para la evaluación, pero si lo pudieras medir 24 horas como un mapa, lo harías. Pero además lo hace todos los días. Ya. La variación está bien. Bueno, sí podría ser, pero es... La lógica es interesante, ¿cierto? La idea es que obviamente no vas a poder afirmar que es un diagnóstico hasta que tú mismo no lo puedas diagnosticar bajo tus criterios. Pero ahí, por ejemplo, esos dispositivos son interesantes porque si tú tienes cierta aseveración de que es válido, cierta confianza que es válido, y tú ves que constantemente mide los mismos resultados y le puedes inferir un enfoque de que es preciso, como dice su compañero Matías, oye, me da una muy buena precisión, una muy buena presunción de que el paciente está con la enfermedad, ¿no? O sea, no pudiera yo decir que no, ¿no? Un poco para que tengan lógica en relación a cómo las personas les pueden llegar en diferentes contextos, ¿no? Y ya para concluir con respecto a ese tema de ese dispositivo, lo que está avalado hasta donde yo hacía prácticas con respecto a los manómetros digitales es que están bastante bien indicados para que la persona luego de un diagnóstico certero haga un seguimiento adecuado y en base a ello también haga el apoyo en el manejo, ¿no? Porque el paciente que se puede controlar puede apoyar en el manejo posterior. ¿Cómo será, no? De acá a unos años cuando ya los Apple Watch o cualquier smartwatch, por ejemplo, pueda realmente tener una calibración correcta con respecto a medida de presión? Actualmente están viendo que hay interesantes trabajos, por ejemplo, utilizando estos dispositivos para detectar arritmias, ¿no? Que es para lo que primero se empezó a evaluar ese tipo de cuestiones. Así que hay que darle cierto enfoque y siempre tener, y no solo decir, oye, mira, me dijeron que sí lo diagnostica, ya, vamos a usarlo. No. Hay que estar bastante claro con cuáles son los indicadores, ¿no? Que se tienen. Me pasó mucho el año pasado. No, eso no es un buen ejemplo, pero un ejemplo así en general, ¿no? Cuando agarran y promocionan un tomógrafo, ¿no? No, vamos a comprar 5 tomógrafos, vamos a un hospital. Y luego van y los radiólogos dicen, ¿y de qué me sirve ese tomógrafo? Si este tomógrafo no tiene capacidad de introducirle o de interpretarme este último software que ha salido el mes pasado para aplicaciones relacionadas a inteligencia artificial con diagnóstico, por ejemplo. O sea, ciertos dispositivos, ciertas características pueden mejorar estas atribuciones. Precisión, valorar la misma cosa, exactitud o validez. Este es otro concepto, ¿no? Exactitud, válido, exacto. Preciso, fiable, sinónimos. Fiabilidad y exactitud, precisión y validez. Precisión y exactitud, validez y fiabilidad, son sinónimos, ¿no? En inglés van a encontrar precisión como feasibility, si no me equivoco, validez como validity. Básicamente son los dos términos en inglés que se utilizan. Ahora, cuando hablamos de los dos, ¿qué es lo que nos interesa, según lo que hemos dicho en la primera diapositiva cuando hablamos de enfermedades? Detectar si es que tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, ¿cuál de los dos componentes va a ser el componente que más me interesa para la clase? ¿Cuál? ¿Validez o precisión? Validez. Bueno, por la clase, ¿no? Exactitud diagnóstica, validez diagnóstica, va a ser el concepto de validez o exactitud. Me interesa saber que detecte
bien, que detecte si es o no es la enfermedad. ¿Ok? Obviamente el concepto de predicción es sucedáneo, ojo, se puede valorar también en una prueba diagnóstica. Conceptos que les estaba comentando, cuando un instrumento es muy válido aumenta la chance de detectar el efecto. Cuando un instrumento es exacto aumenta la capacidad de detectar si la enfermedad está presente o no, si el evento está presente o no. Bajo un concepto estadístico y contraste hipótesis pueden relacionar, ¿no?, el concepto de precisión relacionado a la potencia, al error A1 menos el error beta, al error tipo 2, y el concepto de precisión y exactitud al error alfa, ¿no?, al error tipo 1, en ese tipo de enfoque. Listo. Y tiene la misma lógica. Ahora, como hemos dicho, todo el concepto de exactitud que vamos a ver en esta clase y lo que viene en las siguientes diapos no lo vamos a ahondar mucho porque eso es epidemiología, pero vamos a explorar al menos la parte de diseños que les estaba comentando, ¿no? ¿Dónde está? Está acá todavía. Ya. Porque hay diferentes etapas para una prueba diagnóstica. Imaginémosla como una prueba, como un ensayo clínico aleatorizado. Imaginémosla como un experimento. Primero voy a crearte la droga, ¿no? Luego la voy a probar, por ejemplo, en algunos animales. ¿Cómo era? Experimental. Luego voy a evaluarla en algunos pacientes sanos, para evaluar, por ejemplo, si hay cierto indicador de toxicidad. Luego voy a evaluártelo en pocos pacientes, para evaluar si hay algún indicador de beneficio, de efectividad, y luego te lo voy a evaluar finalmente en una gran cantidad de pacientes, fase 3, para poder determinar dos componentes, ¿no?, la eficacia y la seguridad de la droga, ¿no?, para pasar finalmente a una etapa 4 y ver un reporte. Es algo similar, ¿ok? Y acá viene justamente este enfoque de diseño, ¿no? Si vamos de las etapas iniciales a las etapas finales, donde obviamente ven que cada una de las etapas tiene el matiz de que enfoca una hipótesis más compleja que la otra. Obviamente si inicialmente yo busco, oye, solo voy a evaluar la prueba para determinar según los resultados numéricos, si es que tienes cierta chance de detectarte bien algo, es una cosa, y otra cosa es decirte, voy a evaluarte esta prueba para ver qué tan bien, si es que yo lo implemento en este contexto, esos indicadores de beneficio, en términos diagnósticos, me van a ahorrar plata y van a generarle beneficio a la persona. Diferentes hipótesis que son más complejas unas que la otra. La idea es que cada uno de estos enfoques tienen básicamente la misma pregunta, ¿no? Si que la prueba se distingue, no, parten del mismo criterio, o sea que la prueba distingue o no una enfermedad, pero adicionalmente uno tendría que enfocar las cuestiones que tiene como objetivo para utilizar esa prueba. Quiero que se enfoquen particularmente en todas estas etapas, en la etapa número 3, en la etapa número 4, que son las etapas que nos van a interesar principalmente para el tema de lo que es más comúnmente utilizado para enfoques diagnósticos. La etapa número 3, cuando tú comparas los parámetros de utilidad diagnóstica, los parámetros que determinan exactitud. Ahí viene toda esta verborrea, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo, verosimilitud, etc. Y la etapa número 4, que es una etapa interesante, porque al hablar de que te diagnostica un mejor pronóstico, al hablar de pronóstico, es donde les comentaba al inicio, que varía la necesidad de saltar de un enfoque transversal a un enfoque longitudinal. Porque al hablar de pronóstico, yo deseo ver la capacidad de que una prueba tomada en este momento me determine si es que en un futuro va a suceder un resultado que pudiera ser favorable o no favorable, ¿cierto? Porque puede ser un valor pronóstico hacia muerte, un valor pronóstico hacia recuperación, por ejemplo, que no va a utilizar la misma, puede utilizar los mismos indicadores, pero no va a utilizar la misma interpretación. Eso ya es epidemiología, ¿okay? Para que se hagan una idea, en la etapa 4 es donde comúnmente utilizamos estos conceptos relacionados a lo que estaban diciendo en una curva ROC, para que se vea lógico. Curva ROC, capacidad predictiva, ¿no? Capacidad que tiene para poder determinar cosas. Ojo, eso es muy genérico, no es de todo correcto, pero para que se le hagan fácil. ¿Ok? Entonces, primera etapa, existen diferencias en la enfermedad. A ver, si yo agarro y aplico una prueba, tengo acá mitad, la mitad está con gripe y la mitad está sin gripe.
agarro y les aplico una prueba de detección de COVID a un lado y a los otros les aplico, qué sé yo, los hago olfatear con un perrito para ver si detecta su gripe. Y veo, y acá se detectó un 70% y estoy seguro que todos están enfermos, o mejor dicho, les hago a todos y sé que el 50% está enfermo porque le han hecho la mejor prueba y agarro el perrito y veo que el perrito detecta que 45% están enfermos. Entonces, pareciera que esas proporciones, ¿no?, son bastante cercanas, ¿no? Pareciera que un enfoque descriptivo, ¿no?, están bastante bien. Si yo agarro y les tomo una prueba sanguínea, todos ustedes tienen, imaginemos, ¿no? Todos ustedes tienen diabetes, 100%. Y agarro y les tomo una prueba de algún marcador o algún indicador serológico nuevo que haya salido y veo que ese indicador aplica al 70% de todos ustedes, al 90%, oye, y me da un valor bastante relacionado, oye, la media de este valor se acerca o es muy constante en ellos. ¿Será un indicador diagnóstico o no? ¿Qué es lo que ha pasado mucho, por ejemplo, con estos ratios que están evaluando, ¿no? Ratio, ¿cómo eran esas cosas? Urea creatina, no, claro, estoy hablando. Por ahí tengo el dato que me estaba haciendo muchos chicos de mi grupo de investigación. Hay un indicador, creo, que es del linfocito sobre cierta cuestión. La cosa es que en mi grupo de investigación han estado evaluando como 10 metaanálisis en miastenia gravis, en stroke, en todas las neurológicas que ellos quieren porque quieren determinar, porque está poseado como que detecta todo, ¿no? O te indica que tiene una enfermedad. Luego que tú identificas estas cuestiones, tú identificas que realmente un indicador tiene cierta capacidad para discernir, vas a las fases 2 y la fase 3, que es lo que me interesa, ¿no? Donde en la fase 3 tú retas, contrastas la prueba diagnóstica que estás evaluando con este gol estándar que te daba esta presunción. Y al momento de contrastarlo, ¿tú qué es lo que buscas determinar? Si es tan bueno como el gol estándar. Tú no puedes determinar si es mejor que el gol estándar, porque el gol estándar incluso también tiene un margen de error. Ojo, pero el gol estándar te sirve para poner tu tope de diagnóstico. Recuerden que ninguna prueba, y ese es otro concepto, es 100% válida. Siempre hay un componente de error, ¿cierto? Como en todo lo que hablamos cuando mencionamos temas estadísticos. Entonces, cuando tú lo puedes determinar y contrastar contra el gol estándar, ya empieza a tener una utilidad clínica, ya empieza a tener una utilidad en la cual tú puedes interpretar que esta prueba diagnóstica, bajo ciertos indicadores, me detecta mejor esto, no me detecta esto, tiene la capacidad para predecirme un paciente con tal diagnóstico. Ojo, estoy hablando de ciertos componentes que a continuación vamos a ver. Y finalmente, esta fase 2 saltaría, porque hemos estado hablando de la fase 2. Esta fase 2 faltaría esta fase 3, donde la fase 3, que es prospectiva, donde tú ya buscarías ver pronóstico. Esta es la diapo que tienen que aprenderse, ¿ok? Concepto nuevamente. Primero veo temas descriptivos, me enfoco. Segundo veo el contraste. Y tercero veo ya la parte prospectiva. Y en este concepto, cuando yo ya tengo cierta seguridad de que la prueba tiene un componente tal cual o tan bueno como un gol estándar, ya puedo utilizarlo para decir, si esta prueba me sirve para detectar bien esta enfermedad, o esta prueba me sirve para detectar bien esta condición, hacia un futuro, ¿qué tanta capacidad tendrá para seguir detectándola o para detectar mejor ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con estos conceptos de mejoría o daño adicional? ¿Ok? Lo que en conclusión tenemos que recordar de esto es que las primeras etapas se pueden hacer bajo estudios, vuelvo a repetir, bajo enfoques observacionales, transversales analíticos, y cuando es prospectivo ya pienso en todos estos diseños prospectivos, ¿no? Un experimento habitualmente, un estudio de cohortes también puede ser válido, una cohorte prospectiva con dos grupos obviamente, porque vas a contrastar cierta cuestión que tiene el procedimiento, otra cosa que no tiene el procedimiento,
como también pudiera ser un enfoque que no tenga un grupo control, que se pueda configurar un grupo comparación, que va bajo, para objetivos de este curso, solo quédense con el mensaje de que cuando hablo de pronóstico, tiene que ser algo prospectivo, ¿ok? Listo, entonces acá vamos a hacer cosas rápidas para no atrasarnos mucho. Recordemos que hay un estándar de referencia, el gol estándar, que al momento siempre tiene que definirse adecuadamente. Tú no puedes utilizar un gol estándar porque se te antoje cualquier cosa, ¿no? Tienes que idealmente utilizar el gol estándar ideal. Existe la prueba que queremos contrastar y existen los participantes, ¿no? Que van a ver en esta composición participantes que bajo la prueba estándar van a estar determinados como enfermos y otros como no enfermos. Hay errores que se pueden configurar en ese tipo de estudios. Esta diapo de acá quiero que la tomen para epidemiología, realmente no va a ser objetivo del curso, aunque sí, como han visto en el examen, les voy a preguntar posiblemente si sucede tal cosa, que es lo que yo no pudiera interpretar el resultado. Entiendan el concepto de sesgo, esto ya también tiene relación con la palabra validez, pero de otro enfoque. Como los errores que puede cometer alguien en términos de diseño o metodología y que obviamente pudieran hacer que los resultados no sean tan correctos como pensaba. ¿Okay? Si tengo, por ejemplo, o selecciono mal a las participantes, como habíamos visto en otros diseños, si yo agarro y selecciono mal a mis participantes para una prueba diagnóstica, obviamente va a estar totalmente mal mi valoración, ¿no? Si yo agarre, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿cuál nos serviría para tomar examen? Por ejemplo, el último, ¿no? Si yo tomo una valoración y clasifico mal o determino mal un gol estándar, finalmente, ¿cómo voy a poder interpretar que la nueva prueba es tan buena como para poder detectar cierta enfermedad? Leamos luego esto de acá en el transcurso de por ahí que voy a sacar alguna pregunta de esto para la evaluación. Esto es epidemiología, esto no lo vamos a ver, pero sí para que ustedes vean que para llegar al concepto de exactitud existen muchos indicadores o muchos parámetros. ¿Ok? Para que lo repasen en el curso de epidemiología. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos, valores de verosimilitud y finalmente tenemos que entender esta tabla 2x2. Es una tabla 2x2 porque contrasta dos pruebas y los resultados de estas pruebas. Bajo un gol estándar tienes una persona catalogada como enferma, una persona catalogada como sana. Bajo tu nueva prueba tienes personas catalogadas como posibles enfermos y posibles sanos. Algunos de estos posibles enfermos serán realmente enfermos según el gol estándar, algunos de estos posiblemente sanos serán realmente sanos bajo el gol estándar. ¿Cuál es la capacidad, de una prueba de detectar los que están realmente enfermos? ¿Cuál es la capacidad para detectar los realmente sanos? ¿Cuál es la capacidad de estando enfermo tener una prueba positiva? ¿Cuál es la capacidad de estando sano tener una prueba negativa? Son los primeros conceptos. Los primeros conceptos de los parámetros. Sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Sensibilidad y especificidad desde la perspectiva de la persona enferma, desde la prueba para detectar un enfermo, la prueba para no detectarlo. Valores predictivos desde la perspectiva del enfermo. El enfermo, ¿qué posibilidad tiene de tener una prueba positiva? El enfermo, ¿qué posibilidad tiene de tener una prueba negativa? De estos se desglosan otros dos conceptos que son los valores, pero un concepto adicional que es los valores de verosimilitud. ¿Okay? Los valores de verosimilitud tienen que ver con la probabilidad de una persona, estando enferma, de haber tenido una prueba positiva. ¿Ok? Y lo contrario. Y ahí viene el enfoque pronóstico. O empiezas a escudriñar en el enfoque pronóstico. Todas, como pueden ver, es un enfoque epidemiológico, son proporciones, porque la mayoría son partes de un concepto total de estar enfermo o estar sano. De acá viene algo que no vamos a ver en esta clase, pero es una palabra que sí quiero que se aprendan. Nomograma de Fagan. Van a ver cuál es la relación entre la sensibilidad
y la especificidad según la prevalencia de una enfermedad en la población y cómo esto puede afectar estos indicadores de exactitud. Listo. Esto no lo vamos a repasar, no tendría por qué venir en el examen realmente, pero igual es una época que le va a salir para epidemiología. Igual acá, como les comento, el concepto de valores predictivos, razones de verosimilitud. Lo que me interesa en la razón de verosimilitud es que no se confunda, porque vuelvo a repetir, empiezas a rascar lo pronóstico, pero en sí no detectas lo pronóstico. Son indicadores que te van a determinar la probabilidad de tener, ¿qué cosa? Un paciente, por ejemplo, enfermo, si la prueba es positiva. Pero son probabilidades dentro de esa muestra, son probabilidades que se evalúan en ese momento, para esa muestra. Empiezas a utilizar la palabra la probabilidad para tener algo, pero no desde un enfoque causal todavía, un enfoque completamente causal. ¿Qué más se puede hablar de esto para el curso? Nada. Es un ejemplo, y acá, ¿qué es lo que les sugiero que se aprenda este tipo de ejemplos? ¿Qué es lo que viene en examen, por ejemplo, de esto? Lo que viene en examen para pruebas de exactitud diagnóstica no es toda la lógica que vamos a ver en las primeras 3 diapos, ¿no? O 4 diapos. Porque esa lógica es para ustedes en su quehacer diario, o sea, es para que no den vergüenza en el hospital. ¿Ok? A lo que les importa a los evaluadores en exámenes es preguntarte, ¿qué significa sensibilidad? ¿Qué significa especificidad? ¿Tienes tales valores? Calcúlame tal cosa. ¿Tienes tales valores? Calcúlame tal cosa. Eso es lo que habitualmente le interesa a los evaluadores en exámenes. Pero no se hagan bolas, porque cada uno de estos conceptos tiene una interpretación. Por ejemplo, ¿qué es la sensibilidad? Vean el A. ¿Qué es el A? Bueno, es que no está marcado ahí. El A, mejor vamos a verlo acá, solamente para explicarle uno y ustedes puedan entenderlo. ¿Cuál era el A? Si ven el diagnóstico de referencia que es el gol estándar positivo, el A es el verdadero positivo. La prueba positiva es el aparentemente positivo. Es la persona que, evaluándola con la prueba, yo creo que está positivo, pero sí realmente está positivo porque lo estoy corroborando con el gol estándar. Entonces, es la capacidad o es la probabilidad, porque es una proporción, de detectar un enfermo, de que la prueba tenga para detectar un enfermo de todos los que la prueba ha detectado como enfermos. La prueba ha detectado como enfermos, la prueba que estoy evaluando, al A más B, ¿cierto? La prueba de referencia ha evaluado como enfermos, reales enfermos, a los A más C. Y la sensibilidad es la probabilidad de la prueba nueva de detectar a los que están enfermos según los enfermos reales de toda la población. Puede llegar a ser 100%, solo si es que es la misma prueba, o sea, porque si es otra prueba en teoría siempre es un margen de error. En cambio, el valor predictivo positivo, y lo van a ver, es lo contrario, pero en relación ya no a la prueba de referencia, que son los verdaderos enfermos, sino en relación a la prueba diagnóstica. Es la capacidad que tiene la prueba diagnóstica de detectarte un positivo que realmente está enfermo. Si ustedes toman esas interpretaciones cruzadas, podrían hacer la interpretación de cada una de estas cuestiones. Ahora, esto de acá con probabilidad preprueba y probabilidad postprueba es algo interesante porque de acá sale el concepto de nomograma de Fagan, que no es algo que vamos a ver ahora, pero quiero que entiendan algo. Cuando uno tiene los indicadores de una prueba, ¿ok? Uno pudiera adelantarse, no predecir, pero adelantarse es que la prueba va a tener el mismo rendimiento diagnóstico en un contexto dependiendo algunas características, particularmente ¿qué cosa? La prevalencia. Y adicionalmente, ¿qué más? Cuando uno tiene una estructura diagnóstica, habitualmente hay arquitecturas en el proceso de diagnóstico que involucran tomar pruebas sucesivas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Imagínense un ejemplo claro de esto, VIH. ¿No? Inicialmente tomas una prueba, una ELISA, y luego tienes que tomar una prueba confirmatoria. ¿No? Pero es muy diferente la capacidad de detectar la prueba confirmatoria de salud
finalmente un paciente enfermo, si es que la prueba previa tiene una gran o poca capacidad de screening o de determinar realmente un paciente verdaderamente positivo, ¿no? Porque si yo uso un ELISA de primera generación, voy a tener menos posibilidad de hacerlo con un ELISA de cuarta. Dependiendo este antecedente previo, yo pudiera predecir qué tan buena sería mi prueba posterior para poder evaluar o determinar los indicadores de positividad de esta prueba. Eso tampoco es parte del diseño, pero vamos a hablar. Ahora, la curva ROC, como he comentado, lo que me interesa es que ustedes lo relacionen con el concepto de predicción, de qué tan buena es la prueba para en diferentes evaluaciones realmente evaluar que estás midiendo lo mismo, que es la exactitud. El concepto clave que les va a servir en una curva ROC y en todas las curvas ROC que ustedes van a ver es que se evalúa el área bajo la gráfica. Si una curva ROC tendría que tener un área bajo la gráfica de 1 sobre 1, o sea, de 1, en contraste con un gol estándar, y qué tanto nivel de discernimiento tiene esta prueba para poder determinar que es tan buena como el gol estándar para determinar. Ahora, nuevamente, esto de acá, para epidemiología en pregrado, no viene mucho, realmente tampoco se traumen ni con esto ni con lo previo. Por ahí, en posgrado lo hemos visto un poco y aún así es bastante interesante ver que alguien en posgrado haga alguna prueba de rendimiento diagnóstico bastante compleja. Ahora, con esto terminamos. Recordemos siempre que, como todos los diseños, hay formas de cómo se hacen esos estudios. Les presento STAR, que es el statement que nos ayuda a determinar realmente, o no que nos ayude a determinar realmente, nos ayuda a saber qué componentes debe tener nuestro estudio de precisión diagnóstica para poder estar seguros de que estamos cumpliendo con todos los parámetros, ¿no? ¿Están haciendo lectura crítica? Creo que no, ¿no? Curso. Tienen que saber la lectura crítica, que instrumentos de lectura crítica hay varios para parte diagnóstica, pero de una u otra forma siempre van a cruzarse con la palabra QADAS 2 como instrumento de evaluación de calidad, si es que en algún momento quieren hacer una revisión sistemática de ese libro. Recordemos finalmente que esos estudios sirven para evaluar precisión y validez, ¿ok? Garantizan la exactitud. Hay por ahí quizás que el término fiabilidad no sea el mejor. Yo priorizaría exactitud por encima de fiabilidad. Recordemos que muchos de los indicadores nos garantizan ello y que la fiabilidad es un componente sucedáneo que se evalúa la múltiple evaluación de la prueba diagnóstica, que obviamente una evaluación adecuada involucra evaluar cada uno de estos indicadores y que justamente si es que nosotros interpretamos adecuadamente estos errores, se puede tomar una mejor decisión, ¿no? Por ejemplo, si es que queremos diagnosticar, por ejemplo, una sepsis. Sepsis tiene diferentes indicadores de laboratorio, ¿cierto? Hay algunos que son más costosos que otros. ¿Alguien recuerda indicadores serológicos, marcadores serológicos de sepsis? ¿En qué año están? En tercero. Bueno, en segundo ya lo sabíamos nosotros. No, es mentira. Pero la idea es que ustedes tienen que entender esta lógica, ¿no? Que ya es el último ejemplo que les podría dar. Acá en Perú hay múltiples indicadores o marcadores que no disponemos, ni dispositivos, ni procedimientos, ni marcadores serológicos, ¿no? Muchas veces sucede que estamos sesgados bajo el enfoque diagnóstico que leemos en literatura extranjera, que no está mal. Pero la idea cuando hacemos práctica clínica es que ustedes puedan tener la capacidad de discernir si realmente algo es lo suficientemente bueno para. El ejemplo que dimos con COVID, ¿no? Aquí nunca pudimos hacer pruebas moleculares en la población completa, ¿no? Pero pudimos luego manejar COVID-19 con pruebas serológicas rápidas, ¿no? Pruebas antigénicas.
que podría no parecer una apreciación correcta si es que nos ponemos a pensar de forma bastante gringa, ¿no? El hecho de que, ay, ¿por qué en mi hospital no hay una prueba serológica, por ejemplo? Perdón, una prueba molecular. Pero entendamos que eso detrás tiene una lógica. Detrás tiene una lógica. Para que cuando tu paciente te grite y te diga, doctor, pero yo quiero mi prueba molecular, ¿cómo es posible que usted me haga esto? Que yo veo que el doctor House lo ha demandado con prueba molecular. Le explique que el hecho de usar una prueba bajo ciertos parámetros se garantiza realmente que ustedes logren los objetivos que necesitan. Eso sería todo con respecto a la clase. Nuevamente, las primeras diapos son las más importantes con el objetivo de la clase, no se estresen. Realmente en este bloque creo que vamos a meterle más punch a estudios experimentales. Ok, bueno chicos, hay un anuncio que quiero hacer. Justo es algo que estaba pensando estos últimos días y se lo estaba comentando a su delegada. El examen realmente no ha sido, o sea, ha sido retador como todo examen, creo. No creo que los exámenes tengan que tener un objetivo punitivo, pero sí siempre hay que reconocer ciertos logros, ¿ok? Primero, nuevamente quiero felicitar a toda la promoción. Creo que estando o no estando en la clase, yo les tomo asistencia al fin y al cabo porque tengo que hacerlo y también porque, claro, no me gustaría que cometan los mismos errores que yo he cometido, faltando a clases, estas cuestiones, pues es mi responsabilidad. Y que traten de ser lo mejor de ustedes. Y hay que reconocer que la promoción, bueno, según el examen que se les ha colocado, está bastante bien. Pero también hay que reconocer a ciertos alumnos que lo han hecho mejor, porque es correcto. ¿Ok? Así que les pido, por favor, que demos un fuerte aplauso a su compañera Alicia Dar, ¿sí? A su compañera Débora Javier. ¿Sí? ¿Está Débora? ¿Ha venido? No ha venido, entonces se queda sin premio. ¿Dónde está Débora? ¿Quién es Débora? Ah, Débora. Felicidades. Y a su compañero Marco López. Marco López, sí. Ah, entonces hay uno más. Y también a Braulio Quispe. ¿Sí? Yo como les comento, enseño algunas cosas en otros lados y no sé si han escuchado de Bisalud. Sí, han escuchado. Tenemos algunos cursos, entonces he estado conversando con la gerenta y para los 4, para cualquier curso que deseen este año, les he conseguido un descuento de 140 soles. ¿Sí? 140 soles, igual para cualquier curso del año, no hay necesidad de esperar alguna promoción y estas cosas. Así que solamente me escriben para comentarle a la gerenta y pueden inscribirse en los cursos. ¿Qué cursos hay? De verdad ni me acuerdo, porque yo solamente dicto en alguno. Por ejemplo, tenemos búsqueda sistemática y lectura crítica de guías, el 26, medicina basada en evidencia, el 10 de mayo, que es el que les recomiendo porque es el más básico, redacción y publicación de casos, el que yo enseño, ¿cuándo empiezo? Ah, mira, el que yo enseño va a empezar el 19 de abril, de reacciones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, chicos, felicitaciones, creo que demuestra bastante que hayan sacado un 20. Nunca creé los 20 yo en el pregrado. O sea, realmente los 3 primeros años, muy chico lo llevé y luego una mezcla rara entre ocio y estudio, que no creo que estuvo mal, pero creo que la dedicación tiene que tener un reconocimiento. Así que les pido nuevamente un fuerte aplauso para sus compañeros. Vamos a tratar de que en el final haya un mejor premio, así que vamos a hacer el examen más difícil para no gastar tanta plata. Sí,
Para todos los demás, si quieren coordinar con respecto a un curso igual, me hablan porque a mí me dan como que descuentos y estas cuestiones y lo pueden ver. ¿Sí? Ahora sí vamos a tomar la asistencia, si es que no hay ninguna